Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tener el tema la llegada de Elías. La llegada de Elías. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, para discutir este tema profético tan interesante. La llegada de Elías. En esta hermosa noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano José Curet. Muy buenas noches, tengan todos. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y vamos a leer en Malaquías, capítulo 4, versículos del 5 al 6. Malaquías, capítulo 4, versículos del 5 al 6. Dice así la palabra del Señor. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Antes de la segunda venida de Cristo y del fin de este siglo, la Biblia profetiza que Elías tenía que irrumpir en la historia humana. Ahora, ese Elías que iba a aparecer, iba a ser precursor de la segunda venida de Cristo. Y vemos a la luz de la Escritura que esto levanta varias escuelas de interpretación entre los judíos, y la que prevalece era que Elías iba a volver al planeta Tierra e iba a prevalecer o iba a anunciar la llegada del Mesías. Ahora, el Nuevo Testamento, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, interpreta Malaquías en una forma diferente a que la escuela judaica lo interpretaba. Yo quiero que me acompañen, hermanos, y vamos a hacer un estudio de la llegada de Elías como precursor de la segunda venida de Cristo. Y vamos a entender cómo esa profecía de la llegada de Elías ya está cumplida. Ya esa profecía está cumplida. Si buscamos Lucas, capítulo 1, versículo 16 y 17, Lucas capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Qué nos dice, Ángel? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Vamos a leer desde el versículo 13. Lucas 1, del versículo 13 al 17. Y es importante que veamos cómo el Nuevo Testamento interpreta Malaquías, cómo empieza a mostrarnos la correcta interpretación de la venida de Elías antes de la segunda venida de Cristo. Sí, porque la interpretación no podía ser de la imaginación del que estaba leyendo Malaquías. Exacto. Y ese es el problema, porque aunque el judaísmo rabínico tenía una luz, porque tenía la palabra de Dios, no tenía el Nuevo Testamento y la interpretación apostólica del Antiguo Testamento. Por lo tanto, nosotros tenemos que dejarnos llevar por la brújula, por la llave del Nuevo Testamento para interpretar el Antiguo Testamento. Y es muy importante lo que dijo Pepe. Sí, dilo. Mira, esta es la última profecía cronológica del Antiguo Testamento, ¿ok? Y es el puente al Nuevo Testamento, porque dice lo mismo. Exacto. Ese es el puente entre dos testamentos de 400 y pico de años, ¿verdad? 400 y pico de años. Y ese es el puente, y la interpretación es importante porque nos va a enseñar todas las interpretaciones luego. Exacto. Del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Por eso es que el Antiguo Testamento se tiene que interpretar como el Nuevo Testamento nos indica.
Y vamos a ver cómo el Nuevo Testamento veía la llegada de Elías. La llegada de Elías. Vamos a ver Lucas 1 del 13 al 17. Dice así: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mire qué interesante, como dice Lucas. Lucas es claro. Lucas está citando a Malaquías. Y si volvemos a la lectura de Malaquías 4. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Está citando muy exactamente. Bien, exacto. Y Lucas dice que esa profecía citada directamente la cumple Juan. Y no es que viene Elías personalmente, sino con el poder y el espíritu de Elías. Dios no iba a enviar a su hijo en vano a la tierra. Y mandó a Juan el Bautista a preparar, como dice ahí, volver el corazón de los padres hacia los hijos, es restaurar, por decirlo así, la familia. Y no hay más nada, o sea, no podemos sacarle más nada a Lucas. Exacto. Es bien claro, es Juan con el poder y el espíritu de Elías, con el mismo propósito que Malaquías le llama. Exacto. Al Elías que iba a venir. Al Elías que había de venir. Por lo tanto, lo que nos está diciendo el Nuevo Testamento es que no era Elías en persona el que iba a venir, sino uno con el poder y el espíritu de Elías. Con el poder y el espíritu de Elías. Esto es muy importante por varias razones. Número uno, se descarta por completo la interpretación rabínica de que era Elías en persona el que iba a venir. Número dos, es una señal de que los últimos días comenzaron con la irrupción de Juan el Bautista. Con la irrupción de Juan el Bautista en la historia humana. En la historia humana. Cuando estás hablando de rabínico, estás hablando de los rabinos del tiempo de Jesucristo. Ellos recogieron esa interpretación del área de los 400 años en silencio. Sí, porque en Lucas, cuando sí, estamos leyendo, nosotros vamos a llegar ahí. También tenía esa interpretación. Exacto, y vamos a llegar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es muy importante. El tercer aspecto que vemos es que si la profecía se cumple en Juan, no tenemos que esperar otro Elías. La secta falsa, especialmente una secta que surge con William Marion Branham, decía lo siguiente, que el primer Elías era Elías, el segundo Elías era Eliseo, el tercer Elías era Juan el Bautista, y el cuarto Elías era William Marion Branham. Tremendo disparate. Es una interpretación subjetiva, así es como no se interpreta la Biblia. Y no solamente subjetiva, es herética. Es herética. Es un disparate nacido de la carnalidad, que no tiene base bíblica en ninguna clase. Entonces, si nosotros vemos que la profecía de Elías se cumple en Juan, como lo anuncia Malaquías, lo que nos está diciendo la Escritura es que esa parte de la profecía en relación a la segunda venida de Cristo ya está cumplida. Y agotada. Porque cumplió su propósito. Esa es la parte más importante, que está agotada. Claro que sí. Vamos a oír ahora al Señor Jesucristo. A ver qué nos dice de Juan el Bautista. El Señor Jesucristo, a ver qué nos dice de Juan el Bautista. Y buscamos Mateo, capítulo 17, del 9 al 13. Mateo 17, del 9 al 13. Dice así la palabra del Señor.
Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Mire qué cosa tremenda lo que dice Cristo. Cristo dice: a la verdad ya Elías vino. Y no lo recibieron. Pero fíjate que él dice, fíjate que en aquel entonces la interpretación era equivocada por la falta de la luz del Señor. Claro. El Señor va a traer luz sobre la profecía. Y allí también interpretaron: ¿por qué es necesario que Elías venga? Le hicieron la misma pregunta que los herejes de hoy día, teniendo la revelación, están asumiendo que un Elías tiene que venir, y si el caballero que tú mencionaste ahorita, pues se creía Elías. Y Jesucristo dice: a la verdad, Elías viene primero. Es correcto que Elías venga primero, pero no el Elías profeta, el físico, entonces, porque comprendieron que hablaba de Juan el Bautista. Lo que no habían, la primera vez en la historia que se explica esa profecía es cuando los discípulos entendieron: es que está hablando de Juan el Bautista. Ahora entendemos lo que significa Malaquías. Exacto. Por lo tanto, Cristo ratifica el mensaje del ángel que le dio a Zacarías, ¿verdad?, al padre de Juan el Bautista. Cristo lo ratifica diciendo: Juan el Bautista es el Elías que había de venir. Juan el Bautista es el que cumple la profecía de Malaquías. Y cumple el propósito, porque dice: y restaurará todas las cosas. Claro, porque Juan es el anunciador, el que prepara el camino, ¿verdad? El que llama a arrepentimiento. El precursor. El que llama a que el reino de Dios está siendo inaugurado. Volverlo al corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Ahora, vamos a ver otro pasaje que es paralelo al de Mateo 17, Marcos 9, del 10 al 13. Marcos 9, del 10 al 13. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Así mismo es. Ese pasaje, que es paralelo al de Mateo, no tiene otros matices, ¿verdad? El énfasis de Cristo, que Elías ya vino. Hicieron lo que quisieron con él. ¿Y qué quiso decir Cristo con eso? Que hicieron lo que quisieron con él. Pues, miren, lo asesinaron. De hecho, lo enjaularon, lo encarcelaron. Exacto. Injustamente. O sea, se cometió injusticia con Juan el Bautista, porque le dijo a Herodes, que estaba con una mujer que no era su esposa. Le señaló el pecado. Entonces, tampoco los fariseos creían en Elías. Iban allá a ver los bautismos de él, y Elías los condenaba: generación de víboras. Juan. Generación de víboras. Generación de víboras. Cuando Juan estaba bautizando, dice la Biblia que los fariseos iban y los escribas, y entonces le decía: ustedes se creen que pueden, y estoy parafraseando, ¿verdad?, a Juan, ustedes se creen que pueden salvarse porque son linaje de Abraham. No, Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. O sea, ya Juan el Bautista está anunciando una nueva relación, más allá de la sangre, que era una relación espiritual, que es la que dice Pablo en Gálatas. De la promesa. Pero fíjate que el trato de Juan hacia los fariseos, hacia los líderes religiosos, era el mismo trato de Jesucristo hacia los líderes religiosos. Claro, era fuerte, eran en misericordia. Claro. Porque estaban desviando al pueblo. Decía: ustedes ni entran ni dejan entrar. Y este Juan el Bautista vino con ese mismo espíritu que en el tiempo de Elías
El poder que tenía Elías señalando. Hacía lo mismo, señalaba a los líderes. Exacto. Su pecado. Y era la forma de que la gente se alejara de los caminos equivocados, ¿verdad? Para encontrarse con los caminos correctos. Ahora, hay un pasaje que ha sido mal interpretado, y los otros días oí una interpretación de este pasaje que es totalmente, que raya en la demencia. Y yo quiero que me acompañen a Mateo 11, donde Cristo habla, muy importante, de Juan el Bautista nuevamente. Mateo 11. Y vamos a leer un Mateo 11, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 15. Uh-huh. Mientras ellos se iban, los discípulos de Juan, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Uh-huh. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos la arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, oiga. Ok, mire número 1, mire qué interesante. En el versículo 10, Cristo cita Malaquías 3.1. 3.1. O sea, el libro de Malaquías está anunciando a Elías. Uno de los mensajes de Malaquías es la llegada de Elías antes del gran día del Dios Todopoderoso. Y lo describe en el pasaje que leímos de Malaquías 4, 5 y 6, pero también está en Malaquías 3.1. Y cuando Cristo cita aquí, está citando a Malaquías 3.1. O sea, que vuelve a ratificar Cristo que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Pero, en el versículo 14 de Mateo, dice: si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y oí una interpretación que decía que como Israel no recibió a Juan el Bautista, pues Juan el Bautista no era el Elías que había de venir, porque la condición era que Israel recibiera a Juan el Bautista. Mire, hermano, ¿qué disparate es ese? Dios mío. ¿De dónde la gente saca esas cosas, hermano? Yo no me sorprendo, no escuché eso, pero no me sorprendo porque he escuchado cosas así. Pero fíjense que si usted va a Malaquías 3.1, uno no sabe de quién está hablando hasta que Jesucristo tira luz. Exacto. Echa luz sobre ese versículo, que es el mismo. Malaquías 3.1 es el mismo Elías que está en el capítulo 4. Exacto. Si no tenemos la revelación de Jesucristo, no sabemos si es que son la misma persona. Exacto. Ni nada. Y que se está refiriendo a la misma profecía. Uh-huh. Exactamente. Entonces, ese era aquel Elías. Entonces, cuando el versículo 14 dice: y si quieres recibirlo, es aquel Elías que había de venir, no es que está condicionando el cumplimiento de la profecía a que lo reciba Israel. No es eso. Le está diciendo a los que están oyendo: mire, este es Elías, si usted lo quiere recibir, pues tremendo, pues usted está caminando muy bien. Por eso en el versículo 15 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y esto es muy importante. No solamente eso, la primera iglesia era judía. Exacto. Me perdonan, era en Jerusalén. Entonces, ¿qué queremos decir con todas estas cosas? Que la fuerza de interpretación dada por Cristo, dada por Lucas, dada por los apóstoles, es que Juan el Bautista es el Elías que había de venir. No hay otro. Y no hay otro, hermano. Se acabó, se consumió, todo, punto. Y no tenemos que interpretar más. Se agotó porque él preparó el camino al Señor. Y el Señor ya vino.
Si Elías no vino, si ese Elías de Malaquías no vino, el Señor tampoco ha venido. Exacto. Porque era una cosa conectada con la otra. Ya Juan el Bautista abrió el camino. Y ese camino va a tener una culminación ¿con qué? Con la segunda venida de Cristo. Tengo varias preguntas, vamos a ver si podemos tomarlas todas. Manuel Héctor López pregunta que, pues se ha dicho que la Iglesia Católica es la ramera, si esto es bíblico. Pues hermano, yo le voy a decir lo que decían los reformadores. Los reformadores decían que el papado era el anticristo y que la organización eclesiástica de la Iglesia Católica era la gran ramera. Eso decía el los reformadores. Lo que pasa es que ahora, como estamos en una época y eso lo digo entre comillas, papas buenos y relacionistas públicos, ¿verdad? Pues creemos que eso no es así, pero mire, hermano, lamentablemente yo creo que los reformadores estaban en lo correcto y que vamos a ver resurgir eso cuando llegue la hora de la verdad. Digo que para que también la Iglesia Católica hoy, en esta parte del mundo, no es la que la Iglesia Católica en Europa en el tiempo de la Reforma. Claro. Había persecución, había Inquisición. Y la Inquisición llegó hasta América. Claro que sí. Y también nos pregunta que él o yo que oraban por la ofrenda y algo así como que el Señor limpie esta ofrenda. Pues hermano, es un disparate. Te lo digo, pues, no sabe lo que habla. Tengo una pregunta del hermano Osvaldo Marrero, de Coto Laurel, eso en Ponce, que coincide con la pregunta de Batista en Río Piedra, Matilde Batista en Río Piedra, hermana Matilde Batista. Hablando de los dos testigos en Apocalipsis 11. Bueno, lo que pasa es que hay una enseñanza popular que los dos testigos eran o Enoc y Elías, como dicen unos intérpretes, o Moisés y Elías. Pero esa interpretación, hermano, vamos a tener un programa para eso, porque sería muy largo. Ahora, le adelanto que esa interpretación es equivocada, totalmente equivocada. Por lo que hemos estado exponiendo aquí hoy. Claro. Ok, que Jesucristo dijo que ese era Elías, los dos testigos es otra cosa. Es otra cosa. Y nosotros algún día, en uno de los programas, vamos a estar tocando esos aspectos de Apocalipsis, muy importantes. Le adelanto que la interpretación que he oído anteriormente es equivocada. Entonces me preguntan aquí, esta es una pregunta más bien subjetiva, hermano Eduardo Monge de Guaynabo, ¿qué creemos de las mega iglesias, si son bíblicas o negocios? Mira hermano, siempre han existido mega iglesias. Spurgeon tuvo una mega iglesia de 5,000 personas. Lo que pasa es cómo usted administra esa mega iglesia. Que predican. Exacto. Su confesión, ¿cuál es? Exacto. ¿Qué creen? Ese es el problema. El problema no es lo grande de la iglesia, aunque yo tengo unas reservas, ¿verdad? Que sería otra discusión. Pero es importante que veamos que es más bien no lo grande de la iglesia, sino como muy bien dice Pepe aquí, ¿qué creen? ¿Qué enseñan? ¿Qué enseñan? ¿Verdad? Y eso es muy importante. Tengo otra pregunta por aquí. Permíteme añadir algo más. Ajá. Las consideraciones prácticas de una mega iglesia sobre la atención pastoral sobre las personas, etcétera, etcétera, tienen bastante que ver en cuanto al tamaño. Pero en la escritura no hay un sitio donde dice la iglesia tiene que tener un máximo de tantas personas. Exacto, muy bien. Mega iglesia es un nombre que nosotros le ponemos para un estadio que se llenó. Pero si predica alguien la palabra de Dios, amén. Porque muchos oigan la palabra de Dios. Así mismo es. Alguien nos preguntó qué significaba que venía con el espíritu de Elías. Pues cuando él se habla que viene con el espíritu de Elías, se refiere que viene con la enseñanza de Elías, que viene con la mentalidad de Elías. Y Elías era un profeta sujeto a Dios. Y el poder de señalarle a los fariseos el pecado, la predicación. Sí, lo mismo que hacía Elías en su momento. Con el celo de Elías. Fíjense que para esto hay que leer en el Antiguo Testamento la vida de Elías, creo que es en Reyes, capítulo 17, Primera de Reyes, y ver cuál fue la función de Elías, que fue su ministerio en aquel entonces, y proyectar ese mismo espíritu a lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Lo que sucede, Pepe, lo que sucede es que muchas veces en las iglesias actualmente, y me refiero en términos generales, pero hay muchas iglesias que no leen el Antiguo Testamento porque sencillamente
no ven nada ahí, que ya eso pasó y que es el Nuevo Testamento ahora porque estamos bajo la gracia. Y no vemos ni a Cristo desde Génesis. Y no lo buscamos porque no lo sabemos interpretar o porque no conocemos o porque no escudriñamos, como dijo el Señor. Al que me diga eso yo le digo, ¿sí? ¿y cómo nosotros sabemos que Cristo venía? Amén. ¿Cómo nosotros Amén. sabemos que venía un Redentor y Exacto. que iba a ser crucificado? Desde Iba a ser de una Génesis, virgen. desde Génesis, hermano. Por eso, la Sí. base del cristianismo está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Pero la luz del Antiguo Testamento la tenemos en los apóstoles y en el Señor Jesucristo. Fíjense que el comentario más largo en el Nuevo Testamento de un pasaje del Antiguo Testamento es el del Melquisedec. Así mismo es. Vamos al último pasaje que queríamos discutir en esta noche, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Y esto es muy importante, porque es un diálogo que establece Juan con los fariseos de su tiempo. Buscamos Juan capítulo 1, y mire cómo dice el versículo 21. Vinieron los sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan, y mire cómo dice. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Juan el Bautista dijo, no soy Elías. Y esto es muy importante, hermano, interpretar correctamente este pasaje. Porque lo utilizan, como lo oí en la interpretación, que Juan negó que era el Elías. No, hermano, Juan no negó que era el Elías. Juan lo que negó fue el concepto farisaico que existía, el concepto rabínico, que Elías en persona iba a venir. Y cuando le pregunta, ¿tú eres Elías? Mire la pregunta, ¿eres tú Elías? No le dicen, ¿tú eres el precursor que iba a cumplir la profecía de Elías? No, ¿eres tú Elías? Y él dice, no, no soy. Buscando la aparición física. Fíjate. Negando la aparición física, Ajá. claro. Trayendo otra vez el pasaje de Mateo 17, el Señor le estaba diciendo que iban a suceder unas cosas cuando Él resucitara. Y ahí le cambiaron el tema a Elías, pensando que también Elías iba a resucitar. Parte del error que ellos tenían en su mente en aquel entonces. Exacto. Si leen en Mateo 17, está hablando de eso. Al oír los discípulos, al oír esto, el asunto de resurrección, los discípulos se postraron su resurrecto y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo, no temáis. Y que no le digan nada a nadie. Entonces los discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? En el contexto de la resurrección del Señor Jesucristo. Exacto. Resurrección, pues Elías va a resucitar. Exacto. Si no lee el pasaje, como que está en ese mismo contexto. O sea, nosotros lo que tenemos que ver, que en este diálogo de Juan, que es importante que lo discutamos como último pasaje, es un diálogo en el cual los sacerdotes tienen unas concepciones y unas interpretaciones del texto que son equivocadas, y Juan el Bautista lo que hace es negar esas concepciones. Por eso cuando ellos le preguntan, ¿eres tú Elías? Él dice que no. ¿Por qué dice que no? Porque él no es Elías, él es Juan el Bautista. No es Elías, exacto. Él es Juan el Bautista porque él sabía lo que ellos creían, que era el concepto equivocado, que Elías en persona iba a venir. Pero mire cómo dice más adelante. Dice, esto es muy importante, Cristo dijo que el más grande profeta había sido ¿quién? Juan el Bautista. Juan, Cristo, Nacido de mujer. Nacido de mujer. Y dijo que los profetas profetizaron hasta Juan. O sea, los profetas que profetaron sobre Cristo, a la venida de Cristo, profetizaron hasta Juan. O sea, que Cristo afirma, que Cristo dice que Juan el Bautista es ¿qué? Profeta, el más grande profeta. Mire la otra pregunta. Dijo, no soy. Entonces le preguntan, ¿eres tú el profeta? Y él respondió, no. Mire qué interesante. Entonces, ¿significa que Juan el Bautista no era el profeta? No. Lo que pasa es que Juan el Bautista está hablando aquí del pasaje, y quiero que vayamos al pasaje de Deuteronomio 18, del 15 al 18. Deuteronomio 18, del 15 al 18. Y usted va a ver ahí cuál era el problema, porque se interpretaba ese pasaje referente a qué, a que iba a venir el Cristo,
Mire cómo dice, léeme, Deuteronomio 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mire qué interesante. Cuando habláis del profeta, cuando ellos preguntan, ¿eres tú el profeta? Con el artículo definido, están citando Deuteronomio 18. ¿Y qué pasa? Algunos interpretaban que ese profeta que se refería ahí era el precursor del Mesías, mientras otros interpretaban, que es la interpretación correcta, que se refería al Mesías que iba a venir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Juan niega que es el profeta? Porque Juan recoge la interpretación correcta, que el pasaje se refiere a Cristo, y por lo tanto él no es Cristo. Él no es Cristo. Él no es Cristo. Él no está negando que es profeta. ¿Escuchó, hermano? Él no está negando que es profeta. Está negando que es el profeta. El profeta. El Cristo. Él no está negando que él viene en el espíritu de Elías. Él lo que está negando que él es Elías en persona. Fíjate, esto demuestra que los mismos fariseos, al hacer esta pregunta una detrás de otra, tampoco tenían no tenían en mente lo correcto. Estamos en sin luz aquí. ¿Eres tú Elías? Porque Elías iba a venir. No. ¿Eres tú el profeta? No. Los dejó confusos, pero venía con el espíritu de Elías y no era el profeta. El profeta venía detrás de él. Yo soy uno. ¿Qué sigue diciendo el pasaje en Juan? Mire cómo dice el pasaje en Juan. Cuando le contesta a ellos, yo no soy ninguno de ellos. Él le dice, ¿qué dices de pues ti quién mismo? eres? Le pregunta, pues, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y ahí entonces Juan se aplica la profecía de Isaías. La profecía de Isaías, que en Malaquías se refiere a qué? Al que iba a venir con el espíritu de Elías. Con el espíritu de Elías. Con el espíritu y el poder de Elías. Exacto. Entonces, ¿qué significa todas estas cosas, hermano, en este programa sobre la llegada de Elías? Número 1, ya Elías vino. Y esa parte de la profecía ya ha sido cumplida. Y es importante porque parte de las señales de la segunda venida ya se cumplieron. La destrucción de Jerusalén, la llegada de Elías. Hay un pasaje, y ahora mismo no lo tengo frente a mí, que Cristo le dice a los discípulos que no van a terminar de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. ¿Y a qué se refiere eso? Pues mire, se refiere al año 70, a la caída de Jerusalén. Pero mire cómo le llama a él, a esa caída, la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque todas esas son señales de la segunda venida que ya se han cumplido. Por lo tanto, nosotros no tenemos que esperar ningún Elías, porque ya Juan el Bautista llena, y como muy bien dijo Pepe, agota la profecía. Segundo, todo aquel que se aplique, que es el tercer Elías, el cuarto Elías, el quinto Elías, el sexto Elías, todos esos disparates de la secta, son formas de negar el texto, son blasfemias y falsa doctrina, que tiene un origen, el mismo infierno. No hay cuartos Elías. William Marion Branham no era el cuarto Elías, nunca lo fue. Bueno, imagínense, no era el cuarto Elías, ese Elías que ellos decían que era el cuarto Elías, William Marion Branham, no vio que iba a morir un accidente de tránsito, imagínense. Porque William Marion Branham murió en un accidente de tránsito. Qué tremendo profeta era. Ni él mismo vio que iba a morir en un accidente de tránsito. O sea, esos cuartos y quintos Elías, esos son disparateros y payasos que surgen en la historia de la iglesia para engañar a los incautos. Eso suena como la alineación de un equipo de pelota. Exacto. Primer Elías, segundo Elías, tercero al bate, cuarto al bate. Lo digo, nos reímos, pero esto es serio. Sí, porque están enseñando una interpretación equivocada y están haciendo errar a aquellos que están buscando en la palabra de Dios la verdad. Así mismo es. Y eso está mal.
Porque así como este murió en un accidente de tránsito, muchos murieron detrás de ese pájaro. Exacto. Perdone la palabra, ¿verdad? Pero muchos murieron pensando de que él tenía razón. Así mismo es. Tercer aspecto que tenemos que tener claro. Cuando la Biblia hablaba que vendría Elías, el Nuevo Testamento nos está diciendo que no Elías en persona, sino uno con el espíritu y el poder, de Elías. Y eso fue Juan el Bautista, como lo dijo Cristo. ¿No sacudió a Elías a los líderes de su tiempo? Así mismo ¿No es. sacudió Juan a los líderes de su tiempo? Precisamente. Así mismo es. Bueno, que lo odiaban tanto. Bueno, lo odió hasta el gobierno romano. Por eso. Porque Herodes cayó en la trampa, ¿verdad? Y Herodes le temía a Juan el Bautista. Como un rey cobarde. Como un rey cobarde al fin. Por satisfacer a la hija de su mujer. Así mismo es. Que no era su mujer. Que no era su mujer. Que no era su mujer, exacto. Exacto. Y ese era el problema. Ese era el gran problema. Porque le tenía miedo. Así pero que, no temor. Frente a todas estas cosas, nosotros tenemos que ver que el texto bíblico es claro. Que la palabra de Dios ha sido interpretada correctamente y que esa interpretación viene de las palabras de Cristo, viene de las palabras de Lucas, vienen de las palabras de los apóstoles. Cuando aquí se dice que la Biblia se interpreta a sí mismo, yo creo que este es el mejor ejemplo. Este es uno de los ejemplos, ¿verdad? Sí. Que tenemos sobre eso. Amigo y amiga que me escucha, muchísimas gracias. Dios te bendiga a ti, Dios bendiga a tu familia y que la paz de Cristo esté siempre sobre los tuyos y tu hogar. Dios te bendiga. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tener el tema la llegada de Elías. La llegada de Elías. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, para discutir este tema profético tan interesante. La llegada de Elías. En esta hermosa noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano José Curet. Muy buenas noches, tengan todos. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y vamos a leer en Malaquías, capítulo 4, versículos del 5 al 6. Malaquías, capítulo 4, versículos del 5 al 6. Dice así la palabra del Señor. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. De Cristo. Y vamos a entender cómo esa profecía de la llegada de Elías ya está cumplida. Ya esa profecía está cumplida. Si buscamos Lucas, capítulo 1, versículo 16 y 17, Lucas capítulo 1, versículos 16 y 17, ¿qué nos dice Ángel? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Vamos a leer desde el versículo 13. Y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Antes de la segunda venida de Cristo y del fin de este siglo, la Biblia profetiza que Elías tenía que irrumpir en la historia humana. Ahora, ese Elías que iba a aparecer, iba a ser precursor de la segunda venida de Cristo. Y vemos a la luz de la Escritura que esto levanta varias escuelas de interpretación entre los judíos, y la que prevalece era que Elías iba a volver al planeta Tierra e iba a prevalecer o iba a anunciar la llegada del Mesías. Ahora, el Nuevo Testamento
la palabra de Dios en el Nuevo Testamento interpreta Malaquías en una forma diferente a que la escuela judaica lo interpretaba. Yo quiero que me acompañen, hermanos, y vamos a hacer un estudio de la llegada de Elías como precursor de la segunda venida